En una noche oscura y tormentosa, un grupo de soldados fue enviado a una misión secreta en una remota selva de América del Sur. La misión, envuelta en misterio, requería la recuperación de una antigua reliquia que supuestamente tenía un inmenso poder. A medida que avanzaban en la selva, la vegetación se hacía más densa y la atmósfera más opresiva. Los soldados, liderados por el capitán Ramírez, comenzaron a sentir una presencia inquietante que parecía acecharlos entre los árboles. Mientras la lluvia caía con fuerza, los soldados escucharon un susurro apenas audible, como si el viento llevara voces antiguas que murmuraban en lenguas olvidadas. El soldado Martínez, conocido por su valentía, fue el primero en notar que las sombras parecían moverse con vida propia. En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era el soldado Gómez, quien había quedado rezagado. Al encontrarlo, descubrieron su cuerpo colgado de un árbol, con profundos desgarros en su pecho y su rostro congelado en una mueca de terror absoluto. Aterrorizados, pero decididos a continuar, el equipo llegó a la entrada de una cueva oculta entre la maleza. La cueva exudaba un aire helado que contrastaba con el calor sofocante de la selva. Al entrar, el eco de sus pasos resonaban en las profundidades. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de antiguas inscripciones y dibujos que representaban rituales oscuros y sacrificios humanos. El soldado Pérez, el más supersticioso del grupo, comenzó a murmurar oraciones, pero fue silenciado por un alarido infernal. Una figura espectral apareció ante ellos, una mujer con ojos huecos y cabello enmarañado, vestida con ropas desgarradas y cubiertas de sangre. La entidad flotaba hacia ellos, su boca abierta en un grito eterno que resonaba en sus mentes. Pérez fue el primero en caer. Sus ojos se volvieron blancos mientras su cuerpo se retorcía en convulsiones antes de quedar inmóvil. El capitán Ramírez y los soldados restantes encontraron una cámara al final de la cueva, donde la reliquia estaba custodiada por un altar rodeado de cráneos humanos. Ramírez, decidido a completar la misión, tomó la reliquia, una piedra negra que parecía absorber la luz. Al hacerlo, las paredes comenzaron a temblar y un portal oscuro se abrió en el suelo. Del portal emergieron figuras demoníacas, entes malignos de formas grotescas y ojos llameantes. Los soldados intentaron luchar, pero sus balas no tenían efecto. Uno por uno fueron capturados y arrastrados hacia el portal, sus gritos de agonía llenando la cueva. Los desgarros en sus cuerpos eran profundos, sus miembros fueron arrancados con una brutalidad indescriptible. Ramírez, el último en pie, luchó con todas sus fuerzas, pero fue capturado por un ente particularmente horrendo, con una boca llena de dientes afilados y manos como garras. El ente lo levantó del suelo y lo lanzó contra el altar, rompiendo sus huesos con un crujido aterrador. Mientras yacía allí, agonizante, Ramírez vio cómo la cueva se derrumbaba y el portal se cerraba, atrapando para siempre las almas de sus compañeros. Con su último aliento, Ramírez comprendió el verdadero propósito de la reliquia. Era una trampa diseñada para atraer y consumir a los vivos. Sus gritos de dolor se mezclaron con los de sus compañeros en un coro de sufrimiento eterno, resonando en la oscuridad infinita. Años después, un nuevo grupo de exploradores encontró la entrada de la cueva. Al entrar, escucharon un eco de gritos lejanos y vieron las sombras moverse con vida propia. La leyenda de los soldados perdidos se convirtió en un relato de terror contado en susurros, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que deben permanecer olvidadas.
Cada evento traumático dejó una marca indeleble en la cueva, y la selva susurraba sus secretos oscuros a quienes se atrevían a escuchar. Los gritos de los soldados perdidos se convirtieron en un eco eterno, un recordatorio de la tragedia que ocurrió esa fatídica noche.